para mí el arte es una forma de materializar nuestra comprensión del mundo, es una manera de pensar, es una manera de darle sentido a las cosas, muy particular, muy, muy humana, y que al menos tradicionalmente ha pasado siempre por las formas, antes de por las palabras, aunque en términos contemporáneos creo que también se puede entender esta forma de pensar, esta forma de articular una idea del mundo, un modelo que nos ordena a partir de materialidades, espacio, forma y eventualmente palabras. Bueno, yo en lo personal he estado siempre muy expuesto a lo que se ha considerado tradicionalmente arte o cultura, y debo decir que desde ahí siempre he tenido conmigo una aproximación natural al arte y una aproximación a poner en relación las cosas. Yo creo que la arquitectura tiene mucho de convocar lo que uno tiene dentro y de hacer relaciones permanentemente, ¿no? Y no siempre es con el arte, o sea, pueden ser con muchas cosas, con la realidad, con las ideas, con las sensibilidades, con los objetos, ¿no? Debo decir también que yo tuve una formación donde de alguna manera los objetos, que no son los objetos de arquitectura, o sea, los objetos artísticos, fueron parte de mi formación, ¿no? Y no solo como una cultura general, digamos a través de un curso de historia del arte o de composición o de apreciación artística, sino que en el taller donde yo estudié, en el taller 5 de la universidad, habían ejercicios que estaban articulados a partir de las relaciones que se podían establecer entre los objetos culturales, los objetos artísticos y la construcción de arquitectura, ¿no? O sea, fui de alguna manera formado para que la relación con el arte, yo diría la relación con la cultura en general, sea de alguna forma, no sé si instrumental a mi quehacer como arquitecto, pero sí fui formado en una postura en que todas esas cosas estaban conectadas y que de alguna manera la arquitectura tenía el potencial de conectarlas y de articularlas en un proyecto. Luego ya por un poco estas preferencias personales, esos intereses personales en el arte, sí me ha llevado a tener una práctica donde, así como practico el proyecto de arquitectura, estoy cerca del proyecto de diseño de museografía, diseño de exposiciones, de eventualmente participar en curadurías, con lo cual en realidad estoy en un mundo en que transito permanentemente con los objetos artísticos y las situaciones artísticas. Pero sí ha sido muy importante para mi carrera. Yo creo que es muy bueno que el arquitecto esté informado de arte, y creo que en general es una constante ver que la mayoría de arquitectos que uno puede reconocer, o en todo caso que admira por su trabajo, normalmente es una persona que está muy informada de muchas cosas, entre otras cosas las disciplinas artísticas clásicas, por lo menos, ¿no? Y yo creo que es muy natural porque hay en cualquier ejercicio de diseño hay un entrenamiento visual o de experiencia para poder entender cómo funcionan los colores, las materialidades, los pesos, los objetos, las composiciones, las articulaciones. Yo creo que toda esa dimensión material del arte, de una comprensión de lo físico y de cómo eso interactúa con el ser humano, es parte del oficio del arquitecto, y creo que el arte da unas pistas y creo que es un lenguaje muy, muy importante y muy útil para hacer arquitectura. Si es imprescindible o no, yo mantendría la pregunta, porque me imagino que es posible hacer buena arquitectura con una mirada estrictamente técnica o estrictamente científica. Creo que puede ser posible, pero creo que incluso desde una mirada absolutamente técnica siempre la dimensión del diseño va a estar ahí, y en cualquier actividad de diseño creo que
Pero en todo caso, creo que la idea del diseño recorre arquitectura, dimensiones técnicas y también dimensiones estéticas, dimensiones artísticas. Entonces, siempre hay una dimensión transversal entre todas esas prácticas que creo que son importantísimas. Bueno, uno tendría que decir que si bien hay una dimensión de diseño o de relación con materialidades, forma, colores, insisto, en el sentido más clásico de la noción de arte o más tradicional y de diseño, la relación, para empezar, existe un espacio que se comparte. A pesar de que el arte y la arquitectura son cosas distintas, igual hay unas dimensiones de lenguaje, de ejercicios que se comparten, ¿no? Yo creo que además el siglo XX ha sido muy transformador tanto en la arquitectura cuanto en el arte, y creo que por ejemplo la noción de lugar se ha hecho muy importante en la cultura, y creo que la noción de lugar es un concepto, es un principio, es un ejercicio de pensamiento muy absolutamente de los animales que somos, y que creo que la arquitectura tiene mucho que ver, y por ejemplo en el siglo XX el arte se ha acercado mucho a la noción del lugar, el arte del pensamiento, la filosofía, etc., ¿no? Y creo que eso también ha acercado muchísimo las disciplinas, ¿no? En plantearse el problema del lugar y el ser humano en un lugar, y cuáles son esos objetos que el humano termina produciendo para construir lugar, para construir un mundo, o para defenderse de un lugar, o para hacerlo accesible, o para hacerse un modelo. Y yo creo que, por ejemplo, la noción del lugar ha construido unas preguntas y unas redes de contacto de alguna forma, ¿no? Creo además que el arte, como la arquitectura y como otras cosas, forman parte de una noción amplia de cultura, y yo creo que todo lo que hace parte de un conjunto de alguna forma tiene unas redes, tiene unas conexiones, ¿no? Que creo que es importante conocer como conexiones, ¿no? Para no tener objetos desvinculados de una noción más amplia de cultura. Bueno, yo creo que la agrupación Espacio definitivamente fue un cambio muy importante en la manera como se entendieron unas prácticas culturales. Yo creo que es muy importante identificar que la agrupación de espacio, si bien estaba comprendida por muchos arquitectos, la agrupación de espacio tiene que ver con unos cambios y con una generación de gente asociada a la cultura, por lo menos a la literatura, al arte y a la arquitectura, en que consideraban que tenía que haber algún tipo de renovación o otra forma de abordar estos temas, ¿no? Entonces, yo lo veo como un evento muy importante en nuestra historia, no solo porque produjo algunos cambios, sino porque se produjo un primer encuentro en una generación, y donde había una diversidad de actores que coincidían en la necesidad de un cambio, ¿no? Y coincidían que ese cambio debía darse desde una noción, desde lo que ellos entendían como una noción de cultura, ¿no? Y yo creo que desde ahí es un antecedente muy positivo, que no sé si hemos seguido trabajando de la mejor manera. Creo que al menos desde la arquitectura muchas veces hemos reducido a la agrupación de espacio a haber introducido valores de movimiento moderno en el Perú. Y creo que si bien ese es un hecho, es una manera muy limitante de entender el potencial del aporte de la agrupación de espacio, ¿no? Sobre todo en una dimensión más amplia de colocar al menos esas prácticas, ¿no? La literatura, la poesía, la pintura, la escultura y la arquitectura en un mismo lugar, ¿no? En un mismo lugar entendido como una cultura, y luego también haciéndose preguntas no solo sobre lo que correspondía en términos de estar en el mundo contemporáneo, en la modernidad, sino también en esas preguntas sobre lo que correspondía hacer en el Perú, ¿no? Esa valoración que tuvo esa generación sobre la figura de Arguedas, o en la figura de Vallejo, o incluso en la idea de lo prehispánico, como un valor cultural, estético, del cual podría surgir
una renovación, ¿no? O sea, la renovación, una de las cosas importantes me parece del espacio es que la renovación no solo viene de afuera, sino la renovación busca una renovación desde dentro. Sí, y yo más que una crítica, haría una crítica a cómo por lo menos los arquitectos nos hemos apropiado y reducido el aporte de espacio en términos de cultural, ¿no? Creo que desde la arquitectura vale la pena una revisión de espacio de una manera más amplia, ¿no? Y creo que nos podría ayudar a pensar qué rol tiene la arquitectura en la cultura en el país, ¿no? Sí. Sí, quizás yo tuviera que hacerle alguna crítica a la agrupación de espacio, pero no soy un experto, con lo cual no... Podría ser que quizás en esta idea de modernidad y lo prehispánico, quizás la realidad inmediata no fue parte de la agenda. Pero creo que esa es una crítica muy del 2020, así que yo creo que es mejor pensar en cómo podemos revisarla positivamente y productivamente, sobre todo. Sí, por supuesto, o sea, no, es como imposible pensar que no puede volver a suceder algo. Pero sí creo que lo que vaya a suceder va a ser otra cosa. O sea, no creo que haya una resurrección de espacio, en todo caso no le encuentro el sentido. Porque creo que, digamos, que a cada generación le toca reunirse y pensar algo, ¿no? Algo específico para su momento. Ahora, yo soy bastante optimista en ese sentido, creo que en estos tiempos se están dando las condiciones para unos acuerdos generacionales amplios en términos de cultura, de política, de ciudadanía. Creo que la noción de ciudad como un lugar que nos reúne y como un lugar de la participación, de la cultura, donde todos nos hacemos la pregunta sobre cómo operar, cómo interactuar, cómo construirla. Yo creo que ahora hay condiciones para que pueda aparecer una generación que genere un discurso fuerte, digamos, sobre eso y que no sea monodisciplinar, ¿no? Sino yo creo que hay muchas condiciones para una dimensión multidisciplinar. Y creo que desde la arquitectura se han dado casos. Yo creo que la UDEAL, al menos desde las facultades de arquitectura, es un ejemplo de la posibilidad de lo colectivo, ¿no? Y de la acción colectiva, del posicionamiento colectivo. Y sí, pienso que por supuesto que se puede dar. Espero que se dé. Bueno, lo primero es, mi recomendación es entender que tenemos un compromiso social de construcción de colectividad, o sea que participamos en un oficio que actúa mucho en la manera como convivimos. Creo que esa convivencia se da en el espacio, pero también se da en las redes sociales, se da en cómo entendemos nuestra participación política, en cómo entendemos nuestra dimensión de ciudadanos. Y creo que me parece que es el primer mensaje que le daría a alguien que se quiere dedicar a la arquitectura, que en realidad se piensa una cosa muy delicada, muy urgente, muy urgente, y que no solo involucra la satisfacción de una persona, sino involucra la posibilidad de vivir juntos, y la posibilidad de qué es una sociedad, qué es un colectivo, qué es una ciudad, qué es ciudadanía, y para quién trabajamos, ¿no? Yo insisto en que nunca trabajamos para el cliente privado que tenemos al frente, sino trabajamos para todos los demás. Yo creo que el arquitecto siempre defiende a todos los demás que no es el cliente privado que tienes al frente, ¿no? Porque siempre estamos construyendo un pedazo de algo que va a alojar a un colectivo. Yo creo que eso es algo que no se debe perder jamás. Y con relación a la pregunta inicial, en relación a las artes, yo sí sugeriría desarrollar la curiosidad y dejarse llevar por esas curiosidades. Yo creo que el mundo es más amplio que nuestra disciplina. Hay no solo otras personas que construyen ciudadanía, sino también hay otras personas que construyen objetos, productos a ser leídos, y que vale mucho la pena entregarse a esa curiosidad y encontrar cada uno una ruta de relación, de curiosidad, de articulación, porque finalmente todos hacemos parte de una misma cultura. Y yo creo que parte de la noción de cultura es
poderla entender como un tejido de muchas cosas, ¿no? Y una de esas cosas son las prácticas artísticas.